todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si te gusta este tipo de videos de crímenes reales, te invito a que te suscribas y le des me gusta, así me apoyarías mucho ya que estoy empezando en la plataforma. Hoy les traigo el caso de Micaela Constanzo, quien fue víctima de su amigo de la infancia, el cual cometió el peor de los crímenes gracias a los celos de su novia. Quédate conmigo para conocer los detalles. Micaela Constanzo nació el 3 de mayo de 1994 en Nevada, Estados Unidos. Era la menor de 3 hermanas del matrimonio entre Celia y Theodore Constanzo. Sus hermanas mayores eran Cristina y Delicia, las cuales la describían como una niña especial que siempre mostraba su lado feliz, contagiando a quienes la rodeaban de ese espíritu jovial. Sus amigos la llamaban Mickey y también la describieron como una chica extrovertida y positiva, pues veía lo bueno en todos. Para el momento de los hechos, Mickey estaba cursando en la preparatoria, pertenecía al equipo de baloncesto y era también la editora del periódico escolar y soñaba con algún día ser escritora. Micaela era muy cercana a su madre y a sus hermanas, con las cuales tenía mucha confianza, pues le contaba todo lo que pasaba con su vida y se mantenía en constante comunicación a través de mensajes de texto y llamadas con ellas cuando estaba fuera de casa. Es por esta razón que el 3 de marzo de 2011 su madre se preocupa mucho cuando Mickey no respondía a sus mensajes ni llamadas después de terminar en la escuela. Usualmente, la hermana mayor de Mickey era quien la recogía todos los días después de clases, pero ese día no fue a buscarla pues estaba fuera de la ciudad, por lo que Micaela debería de regresarse sola a casa caminando. Para el final del día, su madre presentía que algo no estaba bien, pues no era usual que su hija no se comunicara tras terminar las clases, por lo que comenzó a llamar a todos sus amigos para ver si estaba con ellos o si sabían algo de ella, pero nadie había visto o hablado con Micaela. La última vez que fue vista fue saliendo de la escuela a las 5 de la tarde. Ante la inusual incomunicación de su hija, Celia Constanzo dio aviso a las autoridades, quienes empezaron a interrogar a las amistades de Micaela, pero sin obtener ninguna información que pudiera ayudar con la investigación, por lo que decidieron revisar su registro de llamadas, y fue aquí donde encontraron que antes de desaparecer llamó y se envió mensajes con un número en particular que le pertenecía a Cody Patton, joven de 18 años quien había sido amigo de la infancia de Mickey. La policía decidió llamarlo para interrogarlo y este testificó lo mismo que ya todos habían contado. Dijo que vio por última vez a Mickey afuera de la escuela a las 5 de la tarde, pero añadió algo más que nadie había dicho, y es que dijo haber visto a la chica con un hombre y que en ese momento pensó que era su novio, pero que no estaba seguro. The last time you seen her was about 5:30 and that was where? at Frank School. She was with somebody? Just some. I thought it was her boyfriend because it was a short. Her Mexican. boyfriend being Javier? Yeah. Do you have any questions for me? Yeah, find it, please. La policía comenzó una búsqueda intensa junto a los familiares, amigos y algunos voluntarios por todo el área, llegando hasta el desierto que rodeaba la ciudad, pero estas búsquedas no dieron ningún resultado. Al tercer día de la desaparición de Micaela, un hombre iba caminando por el desierto, vio unas marcas en el piso como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, y al seguir el rastro de estas marcas se encontró con un bulto sospechoso, el cual estaba cubierto con una lona y tenía tierra encima. Al acercarse un poco más, vio un líquido que parecía ser sangre, por lo que decidió llamar a la policía, quienes al llegar descubrieron el cuerpo de Mickey. Su cuerpo tenía múltiples heridas visibles, había sido brutalmente golpeada y apuñalada repetidamente en la cara y en el cuello. Sus manos estaban atadas con una tira de plástico, lo que llevó a los investigadores a la conclusión de que había sido llevada al lugar donde se le quitó la vida en contra de su voluntad. La familia de Mickey quedó devastada con la noticia, pero sobre todo no podían entender el por qué y quién sería capaz de hacerle algo así, pues la joven no tenía enemigos ni problemas con nadie, aparentemente. Para ese momento la policía ya tenía una persona de interés y era Cody Patton, el amigo de la infancia de Mickey, ya que además de ser la última persona en comunicarse con ella, al revisar las cámaras de seguridad de la escuela, la policía se dio cuenta que el chico había mentido en su testimonio cuando dijo haberla visto al frente de la escuela, y en las cámaras se le vio a Cody y a Mickey en el pasillo, y luego ella salió
por la parte trasera de la escuela. Mickey y Cody se conocían desde pequeños, pues eran vecinos ya que solían vivir en el mismo edificio. En un principio fueron amigos, pero luego estuvieron saliendo por un tiempo. Sin embargo, no fue nada serio. Mickey comenzó a salir con otro chico y Cody comenzó una relación con una joven llamada Toni, la cual era muy religiosa ya que provenía de una familia mormona. Fue esta quien introdujo al chico a la fe mormona. Toni era una joven bastante inteligente y aplicada, por lo que influenciaba y apoyaba a Cody para que se mantuviera concentrado en su objetivo de unirse a los marines. Aún estando ambos en la preparatoria, estos decidieron comprometerse a pesar del poco tiempo que llevaban juntos. Cody terminó mudándose con Toni y sus padres. Estos últimos no estaban muy contentos con que Cody viviera con ellos, pero terminaron aceptándolo pues temían que de no hacerlo su hija Toni terminaría yéndose de casa con Cody. Sin embargo, al poco tiempo de mudarse con ellos, los padres de Toni se dieron cuenta de que el joven era buena persona y se encariñaron con el chico. Lo veían como parte de la familia, por lo que les sorprendió mucho cuando supieron que era persona de interés en el homicidio de Micaela. Por otro lado, Cody fue interrogado nuevamente, pero este no cedía y mantenía diciendo que no había tenido nada que ver. Sin embargo, después de que su padre hablara con él para pedirle que por favor dijera la verdad, el chico se quebró y confesó todo lo que había ocurrido. You gotta start fixing this now. As much as you can. What you did is heinous, Cody. I don't want to abandon you at all. Okay? You gotta do what's right. For Caleb as well. El día de los hechos, él y Mickey habían ido a dar un paseo por el desierto. Luego de conversar por un rato, supuestamente Mickey se le insinuó a Cody, pidiéndole que rompiera su noviazgo con Toni, a lo que Cody se negó, lo cual molestó mucho a Micaela y comenzaron a tener una discusión. Esta empezó a golpearlo en el pecho y en un intento de detenerla, Cody la empujó tan fuerte que esta cayó y se golpeó la cabeza con una piedra. La chica comenzó a convulsionar y este se puso muy nervioso y llorando le confesó a la policía que tomó una pala y la golpeó en la cabeza para noquearla. Aún así, Micaela seguía haciendo ruidos mientras agonizaba, por lo que Cody decidió cortarle la garganta para silenciarla. Una vez que Mickey estaba muerta, este cavó una tumba y la aventó. También intentó quemar sus pertenencias. Tras su confesión, Cody fue arrestado inmediatamente, con cargos de homicidio en primer grado y con posibilidad de pena de muerte. A pesar de que el joven aseguró haber actuado solo, algo no terminaba de cuadrar, sobre todo para la familia de Mickey, quienes no podían creer que aquel niño que vieron crecer hubiera sido capaz de ser algo así. Todos creían que Cody escondía algo para proteger a alguien o que había sido forzado para cometer el acto que acabó con la vida de Mickey. Por otro lado, Toni, la prometida de Cody, estaba devastada por el arresto de este. Lo visitaba a la cárcel y le escribía cartas de amor diciendo cuánto lo extrañaba y que siempre estaría a su lado para apoyarlo. Pero todo tomó un giro inesperado cuando en abril de 2011 la aplicada y religiosa joven, aún con su pijama puesto, fue a la oficina de los abogados de Cody junto con el padre de este y confesó que ella estaba involucrada en el homicidio de Mickey, pues estuvo presente cuando todo sucedió. So are you willing to proceed? I think so, yeah. Am I to believe that you in fact were present when the girl got killed? Yes. Toni dijo que el día de los hechos ella recibió un mensaje de Cody diciendo que Micaela estaba en su carro y que pasarían a recogerla. Luego los tres condujeron hasta el desierto. Una vez allí, Cody y Mickey salieron del auto y comenzaron a discutir. Mickey comenzó a gritarle a Cody y este la empujó fuertemente por el pecho y es en ese momento que Toni escuchó un fuerte golpe en el coche, por lo que decidió salir del auto y fue cuando se encontró a Mickey tirada en el piso. Ambos tomaron una pala y comenzaron a golpearla. Luego cortaron su garganta y la enterraron en una tumba que Cody había cavado. Después de hacer todo esto, ambos fueron a limpiarse y a comer a McDonald's como si nada hubiera pasado. La policía arrestó a Toni, la cual recibió cargos por homicidio. Todos quedaron en shock con la noticia, pues para ese momento nadie sospechaba de aquella dulce e inocente chica. Sus padres quedaron sorprendidos y horrorizados al escuchar la confesión de su hija. No podían creer que su pequeña niña era capaz de hacer algo así. La describían como una chica amable y gentil,
que nunca se metía en problemas, y se aferraron a la idea de que Cody la había obligado a cometer el crimen, diciendo que era celoso, posesivo y controlador. Un mes antes del crimen se pudo ver en las cámaras de seguridad de afuera de la escuela cómo Cody agredía a Tony. Los compañeros de clases mencionaron también que este se burlaba de cómo controlaba a la familia de su novia. Para los padres de la chica, el joven había cambiado desde que se mudó con ellos, pero estaban equivocados, y luego del crimen, estos aseguraban que Cody seguía controlando a su hija desde la cárcel. Piensan que fue él el que le pidió que confesara para salvarse de la pena de muerte. Una vez que los chicos estaban bajo arresto, las autoridades les ofrecieron un trato, pues si volvían a confesar podrían bajarles la condena. En un principio, Cody aceptó, pero luego cambió de idea. Sin embargo, Tony tomó el acuerdo y se declaró culpable de homicidio en segundo grado. Este testificó en contra de su prometido, pero esta vez dio una versión distinta de los hechos. Confesó que Cody estaba furioso con Mickey por alguna razón que no le quiso contar. Ese día, cuando Cody recogió a Tony, esta vio que Mickey estaba en la parte de atrás. Dijo verla muy asustada y que se estaba tapando la cara con sus manos. Luego Cody le mostró su celular a Tony, donde había escrito "tenemos que matarla". Este comenzó a cavar la tumba y le ordenó a Tony que golpeara a la joven, pero esta se negó, por lo que Cody comenzó a golpearla a ella, pidiéndole nuevamente que la golpeara, pero esta vez con la pala. Según la versión de Tony, llegó a golpearla por el hombro, mientras que Cody sí la golpeó fuertemente en la cabeza. Una vez que Mickey se encontraba completamente inconsciente, tirada en el suelo, Tony miró a Cody y le preguntó qué pasaría si ella despertaba, se escapaba e iba a casa. Así que Cody, sin pensarlo 2 veces, le cortó la garganta y luego ambos la enterraron. En abril de 2012, Tony se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión, con posibilidad de libertad condicional en 18 años. Un mes después, Cody aceptó la culpa de homicidio en primer grado y recibió una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Aún muchos nos preguntamos por qué hicieron algo tan atroz. Aparentemente, Tony no era tan inocente como les hizo creer a todos, pues luego se supo que era extremadamente celosa de la relación de Micaela con su novio, e incluso tenía un diario donde escribía todas sus inseguridades e insultos hacia la joven Mickey, pues ella creía que Cody no la amaba tanto como amaba a Micaela y temía que este fuera a dejarla algún día por su amiga de la infancia. Para Cody, los celos de su novia eran diversión, pues lo usaba como entretenimiento. En ocasiones llegó a crear situaciones solo para molestarla, pues sabía cómo reaccionaría su novia si hablaba o se mensajeaba con Mickey. La familia de Micaela afirmó que durante meses Tony estuvo insultando verbalmente a Mickey, quien se lo contó a su hermana, mencionando que no entendía los celos de Tony, pues ella ya no estaba interesada en Cody, incluso hasta tenía nuevo novio, y a ella no le gustaba todo este drama. Pero Tony, cegada por los celos, parecía no entender esto, y las burlas continuaban, pues en su cabeza Mickey estaba intentando quitarle a su novio. La hermana de Mickey, durante una entrevista, dijo que no cree que Cody hubiera sido capaz de lastimar a su hermana si no fuera porque su novia se lo había pedido. Tony también fue entrevistada y para muchas personas su actitud fue bastante sospechosa, pues fingió llorar sin lágrimas. Al día de hoy, muchos no creen en su inocencia. Why did you hit her with a shovel? Cody told me, he's like, just do it, it's okay, just do it and everything. And I was terrified. I didn't know what to do. Horrifying thing that I've ever experienced in my life. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Tony manipuló a Cody para cometer el crimen? ¿O crees que más bien fue Cody quien manipuló a Tony y este simplemente se involucró con el chico equivocado? Creo que ambos son igual de culpables y me da mucho gusto saber que van a pasar el resto de su vida en prisión. Si te ha gustado el video, déjame un like y una vez más te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos casos. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la siguiente historia.